cerró sus puertas después de casi 80 años de prosperar, de crecer. Los historiadores financieros estudiaron el caso de esta empresa y descubrieron algo sorprendente. La empresa no quebró por falta de dinero, no quebró por competencia, no quebró por una crisis económica, quebró porque la tercera generación nunca entendió el sacrificio de la primera generación. Los abuelos habían comenzado desde cero, trabajaron 16 horas diarias para hacer crecer el negocio, dormían poco, luchaban contra las deudas, cada peso costó lágrimas, pero lo lograron hacer crecer la empresa. Sus hijos crecieron viendo ese esfuerzo, aprendieron disciplina, aprendieron responsabilidad, conservaron la empresa, pero llegaron los nietos. Ellos nacieron con dinero, nunca conocieron la escasez, nunca entendieron el precio del éxito. Para ellos todo era normal. Gastaron la herencia, descuidaron el negocio, olvidaron los principios que habían puesto desde el inicio de esta empresa. Y lo que tomó 80 años construir, ellos lo destruyeron en poco tiempo. Iglesia Vida Nueva, eso mismo puede pasar espiritualmente. Hay padres en este lugar, o quizá en su hogar, que ya ni siquiera están, que lloraron para que Jesús llegara a su hogar. Hay madres que ayunaron por sus hijos. Hay matrimonios que soportaron pruebas para permanecer firmes. Hay personas aquí que conocen lo que es llegar a la iglesia destruidos, y entonces nos levantó el Señor, nos restauró, nos sanó, nos prosperó. Pero escúcheme, Iglesia Vida Nueva, existe un peligro: que nuestros hijos conozcan las bendiciones, pero que nunca conozcan al Dios de las bendiciones. Es muy diferente. Y eso precisamente fue el problema del pueblo de Israel. El libro de Jueces comienza con una tragedia espiritual. No fue una derrota militar, no fue una crisis económica, no fue una epidemia que haya llegado al pueblo. Fue algo aún peor que puede pasarle a la iglesia en este tiempo. Una generación dejó de conocer a Dios. No dice la palabra del Señor que dejaron de conocer la religión, no dice que dejaron de conocer las leyes, las conocían los principios. No dice que dejaron de conocer el templo, iban al templo. Dice que no conocían a Jehová. Eso significa que sabían quién era Dios. Iban a la escuelita bíblica, los traían al templo, sabían todos los cantos, sabían cómo se tenía que llevar un culto, pero nunca habían tenido una experiencia personal con Dios. Y ahí nace el título del mensaje: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sí me estás siguiendo? Todos debemos de convertirnos en hijos. Nadie llega al cielo por la fe de sus padres. Nadie es salvo porque su abuelo fue pastor o fue ministro o estuvo sirviendo a la iglesia. Nadie hereda la salvación. Ese es el problema de este tiempo, que hay gente que piensa que son cristianos porque su madre iba a la iglesia. Aunque yo no vaya a la iglesia, porque sus abuelos servían en la casa de Dios. Cada persona necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Israel tuvo 3 generaciones. Diga conmigo, 3 generaciones. Y esto me hace recordar lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, donde da los mandamientos. Y la palabra del Señor dice que Dios da los mandamientos y dice: y la maldad de los padres caerá sobre los hijos
hijos hasta la tercera y cuarta generación. No dice a la segunda, sino dice la tercera, cuarta generación, porque es importante lo que Dios nos quiere enseñar. Israel tuvo 3 generaciones, las 3 representan perfectamente lo que ocurre en la iglesia de este tiempo, y de eso quiero hablar. La primera generación, diga la primera generación, y quizá aquí hay muchos de la primera generación. Yo puedo decir que soy la segunda generación, porque la primera generación fue mi madre. La primera generación conoció la esclavitud. Éxodo capítulo 1 verso 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Quizá que hay muchos de la primera generación que pueden decir: sí, el Señor me hizo, desperdicié mi vida por culpa del enemigo. Me tenía esclavizado en la droga, en el alcoholismo, en el chisme, en la ira, en la contienda. Él me tenía destruido. Y dice la palabra del Señor en el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual obligaron con rigor. Y hablando espiritualmente, eso hizo el enemigo con nosotros. Ellos sabían lo que era llorar, sabían que era sufrir, sabían lo que era vivir bajo cadenas. Ellos conocieron el dolor. Por eso le digo que aquí hay una primera generación también. Hay muchos de primera generación. ¿Saben cuando Dios abrió el mar rojo? Ellos lloraron. Cuando cayó el maná, imagínense ver los milagros. Yo me imagino que ellos lloraron. Yo recuerdo la primera vez que vi que nevaba, me imaginé: wow, así fue el maná, porque la Biblia dice que eran así como pequeñas hojuelas. Y cuando vi nevar, yo me puse a llorar, porque dije: yo creo que así vio el pueblo de Israel caer el maná. Cuando salió agua de la roca, me imagino que ellos lloraron, porque quien ha sufrido aprende a valorar los milagros del Señor. Y así sigue pasando. Muchas personas llegaron así a la casa de Dios. Algunos llegaron con el matrimonio destruido, otros llegaron con depresión, otros llegaron esclavos de un vicio, otros pensando en quitarse la vida. Pero entonces llega nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida y rompe toda cadena. Aleluya. Ese pueblo aprendió a adorar a Dios en agradecimiento. Ellos saben de dónde Dios los sacó. David decía de esta manera en el Salmo 42: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa primera generación sabe de lo que está diciendo David. Aleluya. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en la miseria, llega el Rey de la Gloria, nos saca del lodo cenagoso, nos limpia, aleluya, y nos pone en un lugar de privilegio. Es por eso que sabemos levantar las manos, sabemos cantarle. ¿Sabe por qué? Porque el Rey de la Gloria llegó a nuestra vida. Por eso quien estuvo en el pozo nunca olvida la mano que lo sacó. Cuando alguien estuvo a punto de morir ahogado, jamás va a olvidar al hombre o a la mujer que lo rescató. Tal vez pasen 20 años, tal vez cambie de ciudad, tal vez nunca vuelva a verlo, pero jamás olvidará el rostro de aquel que le salvó la vida. Tenía 18 años cuando entré por primera vez a una iglesia cristiana, y recuerdo ese día, siempre lo voy a recordar, lo he contado tantas veces. Mi padre, un hombre duro, aleluya, se pone hasta allá atrás en aquel lugar pequeño. Habrían, yo creo, unas 50 personas, si mucho, en ese lugar, aleluya. Y estaba mi padre ahí, yo estaba junto
junto a él. Es un hombre duro, mi padre, después de pasar una vida dura, de estar metido en el alcoholismo, aleluya. Y mi madre lo invitó ese día por cierta circunstancia que pasó. Él estaba allá atrás y yo junto a él. Y cómo no voy a recordar ese momento, aleluya, cuando empezó ese canto y mi padre duro, pero empezaron a salirle las lágrimas. Y yo no había empezado ni la predicación y empezó a caminar hacia el altar y lo vi llorando, sumergido. Terminó la predicación, terminó el culto, la gente se estaba yendo y mi padre ahí de rodillas. ¿Cómo no voy a recordar a ese hombre que le predicó la palabra del Señor a mi familia? ¿Sabe por qué? Porque aleluya, Dios lo puso para hablarnos y rescatarnos de la vida que nosotros llevábamos. Aleluya, siempre lo voy a recordar. Jamás vamos a olvidar el rostro de aquel que nos predicó. Así deberíamos de ser con nuestra relación con Dios. Nunca olvidar de dónde nos sacó. Pero hubo un problema. Aunque Dios los sacó de Egipto, ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón. Fueron libres por fuera, pero seguían siendo esclavos por dentro. Y cada vez que tenían una dificultad, querían regresar. Extrañaban las ollas de Egipto, extrañaban la esclavitud, extrañaban aquello de donde Dios los había sacado. Tristemente hay gente que así todavía de repente está en un lugar y empieza una música que no le edifica. Ahí sí mueve el pie y empieza a tararear. Si me dejara. Estoy inventando porque no. Pero aquí no le canta al Señor, porque todavía tiene su mente en las cosas pasadas. Extrañaban la esclavitud, extrañaban aquello de donde Dios los había sacado. Y eso nos da una enseñanza. No basta con salir del pecado, el pecado tiene que salir de nuestra vida. Hay personas que ya no viven en Egipto, pero Egipto todavía vive en ellas. Siguen pensando como antes, siguen hablando como antes, siguen reaccionando como antes, siguen perdonando como antes. O sea, no siguen perdonando, siguen criticando como antes. Y no le estoy diciendo, no, ahora ya critico espiritualmente. No, siguen viviendo con la mentalidad del viejo hombre. Por eso nuestro Señor dijo en Números 14:23: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Está siguiendo? Porque hay una generación, la primera generación, que sufrió, que vivió el dolor. No porque Dios no pudiera llevarlos, sino porque ellos nunca cambiaron su corazón. Así que hay creyentes que vienen a la iglesia desde hace 20 años, pero siguen reaccionando igual. Siguen explotando cuando les dicen algo. Siguen guardando rencor. Siguen siendo orgullosos. No quieren perdonar. Siguen sin comprometerse. Yo solamente voy, escucho y yo no me comprometo. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero no puede poner vino nuevo en odres viejos. Voltea el que está a su lado y dígale: ¿serás un odre viejo? Escuche lo que le voy a decir. El problema nunca es Dios, nunca es Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. El problema es que cuando nosotros dejamos no ser enseñables. Por eso debemos de entender que Dios puede sacarte del mundo en un instante, pero sacar al mundo de tu corazón puede tomar toda una vida. Si tú no permites que el Espíritu de Dios te transforme, no va a pasar nada.
Pero después de esa generación que sufrió, que padeció, por eso le digo, una iglesia normalmente se conforma de 3 generaciones. Normalmente. Hay algunos que pueden decir, uy, yo tengo a mis bisnietos. Algunos. Pero normalmente se compone de 3 generaciones. Pero es peligroso esto. No peligroso tener hijos, ¿no? Peligroso lo que estoy hablando, porque después viene la segunda generación. Una generación privilegiada. Ellos no conocieron la esclavitud. Ellos conocieron los milagros. No sé si está mi hijo Cristian, ¿está aquí? No está. No está, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a usar a alguien aquí. Mi sobrino, ven por acá. Como lo voy a tomar como mi hijo. Okay. Y ahí está mi nieto. Ok. Yo soy la primera generación. Se lo voy a poner de esta manera. Usted, si supiera cuántas lágrimas, y mi esposa lo sabe, hemos pasado por esta iglesia. Quizá llega otra generación. Ellos son privilegiados. Solamente ven las lágrimas, pero no pueden ver y detectar todo lo que pasó detrás. Es una generación privilegiada. Ellos no conocieron la esclavitud. Sí me estoy explicando. No saben qué fue estar ahí, como dicen, picando piedras, ¿no? Estar orando, ay Señor, y sufriendo y queriendo quitar estos malos hábitos de su vida. Estoy dando un ejemplo. Ok. Ellos solamente conocieron los milagros. ¿Sí me está siguiendo? Vamos a ponerlo en el pueblo de Israel. Los hijos que nacieron solamente conocieron cuando salieron de Egipto, vieron los milagros, vieron maná descender del cielo, aleluya, veían que oraban y caía maná del cielo, veían una necesidad, se oraba y era sanidad. Ellos están viendo eso. Es una generación privilegiada. Lo triste es que la segunda generación conoció los milagros, pero la tercera solo conocía la historia. Esa es la tercera generación. ¿Sí me está siguiendo? Esta generación, la primera generación sufrió, vivió la otra generación ve los milagros y dice, wow, Dios existe. Pero la tercera generación puede perderse si no se le sabe transmitir quién es Dios verdaderamente. Gracias, Señor. Jueces capítulo 2 verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuántos son de mi generación? De los 80. De los 80 cuando conocí al Señor. Los que se rieron, que Dios los perdone. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Después de la generación que salió de Egipto, hermano, hermana, Dios levantó una nueva generación, la generación de Josué. Ellos eran niños, cruzaron el mar rojo, o sea, vieron los milagros, eran pequeños cuando cayó el maná. ¿Sí me está siguiendo? Vieron con sus propios ojos la nube durante el día y la columna de fuego. Y precisamente en esta semana pasada estaba hablando con mi sobrino y empezó a decirme, yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos y usted nos cantaba esta canción. Me estaba diciendo, ellos vieron eso, que Dios hace milagros, que Dios hace prodigios, fueron testigos de la fidelidad de Dios. No les contaron los milagros, ellos los vieron. Cuando José
Josué derribó Jericó, ellos estaban allí. Cuando el río Jordán se abrió, ellos lo cruzaron. Cuando Dios peleó por Israel, ellos fueron testigos. Por eso la Biblia dice que sirvieron al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede olvidar fácilmente aquello que ha experimentado personalmente. Ven milagros, ven prodigios, dicen Dios existe, Dios es real. Y hay una gran diferencia entre conocer a Dios por información y conocerlo por experiencia. Hay personas que saben muchos versículos, conocen la Biblia de memoria, conocen doctrina, conocen historias bíblicas, pero nunca han llorado en un altar. Nunca han sentido el perdón de Dios. Nunca han visto una respuesta sobrenatural. Nunca han tenido una experiencia personal con el Espíritu de Dios. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna. De esto se trata. Escuche, Jesús, Dios manifestado en carne, dice estas palabras, Iglesia Vida Nueva: esta es la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Bueno, aquí está la respuesta: que te conozcan. ¿Escuchó? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Escuche, no dijo que sepan de ti, no dijo que escuchen de ti, dijo que te conozcan. En la Biblia conocer significa intimidad, significa comunión, significa experiencia. Se lo voy a explicar de esta manera. No es lo mismo conocer al presidente o a la presidenta, o ya no sé ni cómo decirles. No es lo mismo conocerlo porque lo vistes en una fotografía, porque lo vistes en la televisión. No es lo mismo que sentarte a comer con él o con ella. No es lo mismo conocer datos de una persona. Oh, ella está casada con tal persona, ella viene de tal parte, ella tiene hijos o no tiene hijos. No es lo mismo que tener una amistad con esa persona. Muchos conocen datos acerca de Dios, conocen versículos, se saben eso, pero pocos conocen el corazón de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Mire, mi esposa me conoce tan bien que sabe cómo sacarme un vestido. Sí, eso es conocer el corazón de la persona. Y hablándoselo espiritualmente, deberíamos de saber cómo es nuestro Dios, conocerlo tan íntimamente que sabemos cómo sacarle un milagro. ¿Sí me está siguiendo? Como pastor me preocupa algo. Hay personas que conocen perfectamente el orden del culto, saben cómo se comienza el culto, saben, va a pasar el hermano Cristian, va a entonar un cántico así, después va a empezar la alabanza de esta manera, después va a decir, y ya sé, los jóvenes van a pasar en el segundo, en el primero no pasan, yo por eso voy al primero, no, yo voy al segundo. O sea, conocen el orden, saben cuándo viene la predicación, saben quién va a predicar, dicen, ahora le toca a este, no, mejor voy a este culto porque va a predicar, y saben todo, saben cuándo se recoge la ofrenda, pero ya no les sorprende nada. Ya no lloran. Quiero hacerle una pregunta, papá. ¿Ha visto a su hijo llorar en el altar? Ya no levantan las manos. Ya no sienten hambre de Dios como la primera generación. Como le digo que mi padre entró y se puso y se postró y lloró ahí. No le importó nada. La presencia de Dios se vuelve costumbre. Y cuando los santos se vuelve costumbre, el corazón comienza a enfriarse.
Jesús advirtió de ese peligro y dijo en Mateo 13:58: y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿No crees que estoy aquí? El Señor hace milagros cuando tú lo reconoces que está allí, cuando tus hijos reconocen que Él está aquí. Hace poquito estaba dando un mensaje y le decía: respeten la casa del Señor. Si sus hijos no respetan la casa del Señor, quiere decir que piensan que Dios no está aquí. Una iglesia puede acostumbrarse a los milagros, y qué peligroso es acostumbrarse a ver personas restauradas. Qué peligroso es acostumbrarse a escuchar testimonios. Qué peligroso es pensar: eso siempre pasa. Y no, cada milagro sigue siendo un milagro. Yo no sé, mi hermano. Hace poquito estaba bautizando y cuando me dice su nombre, Jorge, dice mi tocayo, yo sentí algo, me recordé cuando me estaban bautizando. Dije: Señor, una alma más para el reino de los cielos debería de alegrarnos. La Biblia dice: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero se ha vuelto costumbre esto, que ya no hay emoción. Cada conversión sigue siendo un milagro. Cada bautismo sigue siendo un milagro. Cada familia que es restaurada sigue siendo un milagro. Hermano, hermana, voltea al que está a su lado. Él es un milagro. Está aquí por la gloria, la misericordia de Dios. Así que nunca debe de perderse la capacidad de asombrarnos. Cuando un médico entra por primera vez a un quirófano, se impresiona, le tiemblan las manos, aunque haya estudiado. Es la primera vez que entra. Pero después de cientos y cientos de cirugías, puede perder la sensibilidad. Lo que antes parecía impactarle ahora puede parecer una rutina. Pero eso también ocurre espiritualmente. Yo no sé si recuerda la primera vez que llegó a la iglesia. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando fue bautizado? Cuando fue bautizada. ¿Se acuerda cuando Dios le llenó con su Espíritu Santo? ¿Se acuerda de todas esas promesas que hizo? Señor, te voy a servir, voy a estar en tu casa. Pero empieza a acostumbrarse a todo eso y ya no le impactan las cosas. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo de un milagro no siempre es el pecado. Muchas veces es la costumbre. Diga: la tercera generación. Imagínese si la segunda generación corre peligro, la tercera no correrá peligro. Llegamos al momento más triste de esta historia. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Está siguiendo lo que está diciendo? Y qué tremendo lo que dice aquí. No dice que dejaron de asistir al templo. No dice que dejaron de hacer sacrificios, lo seguían haciendo. No dice que desapareció la religión o todo lo que hacían. Dice algo más grave: no conocían a Jehová. Y esto es tremendo, porque puede haber una generación que viene a la iglesia, que canta, que danza, que va al fago, va a los niños, aleluya, pero que no conoce a Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Ellos seguían siendo pueblo de Israel. Ellos sabían de Dios, pero no lo conocían. ¿Cómo puede pasar eso? Los padres sí conocían a Dios, los abuelos sí conocían a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y a esto quería llegar. Los hijos heredaron una religión
pero no heredaron una relación. Aprendieron las costumbres, pero no desarrollaron una fe propia. Sabían cantar, sabían asistir al templo, sabían las historias de Moisés, sabían las historias de David, pero nunca habían tenido un encuentro con Dios. Y de aquí surge el título del sermón: Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Nadie entra al reino por la fe de otro. Tu papá puede ser pastor, tu mamá o tu papá pudieron ser buenos hijos y servidores en la casa de Dios. Tu mamá pudo haber sido una mujer de oración, tu abuelo pudo haber servido toda la vida en la iglesia, pero Dios quiere relacionarse contigo personalmente. Y yo se lo digo en este momento a mi nieto Ethan: el Señor quiere tener una relación personal contigo. Ya la tuvo conmigo, la he visto con mi hijo, pero también la quiere con mis nietos. San Juan 1:12 dice: mas a todos, diga a todos los que le recibieron. Y cuando habla de recibir, no es que Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo hice esa oración, pero seguía haciendo cosas incorrectas. No, es tener una relación. Yo le dije a mi esposa un día: yo te recibo como mi esposa, te prometo serte fiel en el momento de pruebas, en el momento de luchas, cuando haya y cuando no haya, cuando estés enferma como cuando no estés enferma. Y es como tener esa relación con el Señor: Señor, yo te prometo serte fiel, voy a estar en tu casa. Cuando haya dinero o no haya dinero, tengo 2 piecitos para llegar a tu casa, Señor. Aleluya. Cuando haya trabajo o no haya trabajo, Señor, yo voy a estar en tu casa sirviéndote, Señor. Cuando tengas salud o no tengas salud, yo voy a estar amándote, Señor, porque quiero tener una relación contigo. Yo no sé si usted la quiera hacer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque Él nos dio su apellido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi esposa es Mela Flores. Bueno, también se apellida Flores igual que yo. Mis hijos son Flores. Pero mi esposa es Mela de Flores. Se lleva mi apellido. Ya dejó su apellido atrás. ¿Sí me está siguiendo? Y nosotros, cuando llegamos a ser hijos de Dios, aleluya, ahora nos llaman cristianos. ¿Sabe por qué? Porque somos un pequeño Cristo y representamos al Rey de la Gloria. Oh, yo no sé si a usted le alegra eso. Y la palabra de Dios no dice que somos nietos, dice que somos hijos. Así que cada persona necesita tener un encuentro personal con Dios. Ahora, como pastor, quiero hablar especialmente a los padres. No basta con traer a los hijos a la iglesia. No, mi hermano. Y a veces decimos: a ver si algún día los toca el Señor. No basta con eso. No basta con venir a presentarlos, porque yo no sé, es como, les voy a decir así, es como una cabalá que tiene la gente, o como una, ¿cómo le diré? No una costumbre, como que piensan que, como mucha gente que agarra la Biblia y dice: la voy a abrir porque tengo miedo, como que el Satanás llegara y dijera: ¡ay, la Biblia abierta! No, él se la sabe, hasta se pone a leer, a ver qué versículo puso. No, ¿cómo? No, como un amuleto. Yo llevo a mi hijo, lo presento y Dios lo va a cuidar. No es así. Hay gente que ha traído a sus hijos a presentar nada más porque piensan que así ya Dios los va a proteger. Pues no es así. No es así, mi hermano. Ya no los he visto aquí en la iglesia. No basta con enviarlos a la escuelita dominical tampoco. No basta con decirles que oren. Ellos necesitan verte a ti,
necesitan verte llorar delante del altar de Dios, necesitan verte leer la Biblia, necesitan escuchar cómo Dios responde una oración, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. ¿Sí me está siguiendo? Es como un padre que lleva a su hijo a la iglesia durante muchos años y un día su hijo deja de congregarse y el padre le pregunta: ¿por qué ya no quieres venir? Y el muchacho simplemente le responde: ahora, esto lo escribí de algo real que ha pasado y que muchas veces lo he escuchado. Y el muchacho le responde: porque el Dios del que hablas el domingo nunca lo vi de lunes a sábado en casa. Y creo que así está pasando en muchos hogares que dicen ser cristianos. Ya quítese esa mentalidad. No porque usted venga a la iglesia, sus hijos son cristianos. Si no están en la casa de Dios, no son cristianos. Pero como sus padres fueron cristianos, se llaman cristianos. Los hijos necesitan ver una fe auténtica. Escúcheme, nuestros hijos observan todo. Ellos saben si somos los mismos en la iglesia que en la casa. Saben cómo tratamos a nuestra esposa. Saben cómo hablamos cuando nadie nos escucha. Saben si perdonamos o no perdonamos. Saben si servimos con alegría o no con alegría. Hay mucha familia que no ha venido a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí en la casa de Dios, pero cuando llega a la iglesia y le preguntan cómo te fue: ay, estuvo bien, nada más que estuvo bien largo, el pastor se tardó mucho, ay, la música estaba muy fuerte, ay, el talento, ay, dieron un café bien. ¿Quién va a querer ir a un lugar así? Y escúcheme bien lo que le voy a decir de parte del Señor. Su esposo no es salvo, su esposa no es salva, sus hijos se están perdiendo. No les está heredando eso. Eso no se hereda. Y ponga atención en lo que le voy a decir. Nuestros hijos no heredarán automáticamente nuestra fe, heredan primero nuestro ejemplo. La tragedia más grande de Israel no fue la falta de milagros, fue la falta de transmisión. Había milagros, pero no supieron transmitirlo. La generación que conoció a Dios no logró llevar a la siguiente generación a tener un encuentro personal con Él. Y escúcheme, iglesia, cuando eso sucede, la iglesia se puede llenar, pero hay un vacío por la pasión de las cosas de Dios. Hay religión. ¿Y sabe qué es una religión? Porque a veces tenemos el concepto erróneo de una religión. Religión es simplemente normas. Ya sabemos las normas. Ya sabemos qué es lo que sigue. Ya lo sabemos todo. Y heredan simplemente eso. Hay actividades, pero no hay transformación. Y ese es el peligro que enfrentamos en este tiempo. Dios quiere hijos con un pacto personal, no nietos con una fe prestada. Él quiere algo personal, quiere tratar contigo. Josué 5:2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ponga atención. Después de 40 años en el desierto, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, lo que Dios les había prometido. Jericó estaba frente a ellos, la promesa estaba cerca, el pueblo estaba emocionado. Imagínense, lo que Dios les había prometido estaba allá, lo veían allá, es de aquel lado. Solamente hay un obstáculo: Jericó. Humanamente cualquiera hubiera pensado: ¿qué nos va a decir Dios
¿Cuál será la orden de Dios? Allá está, mira, allá está la promesa, solamente que hay un obstáculo, Jericó. Quizá ellos pensarían humanamente, bueno, el Señor en la mañana nos va a decir cómo vamos a atacar, nos va a dar la forma de atacar al pueblo. Ataquen, levanten las armas, vamos a conquistar. Porque a veces esas son las palabras que queremos escuchar. Vamos a conquistar, iglesia. Pero Dios detuvo toda la nación antes de conquistar ciudades. Y esto es interesante. Dios quería conquistar su corazón. Antes de ganar las batallas, había que renovar pactos. Antes de recibir la bendición, había que volver a la santidad. Y Dios da una orden inesperada. Antes de pasar, hay que circuncidar a todo el pueblo. Por eso hoy traigo un cuchillo y quisiera que todos los varones ¿Por qué era necesaria una circuncisión? Porque durante los 40 años del desierto había nacido una generación completa que nunca habían sido circuncidados. Habían nacido siendo parte del pueblo de Dios, conocían todo del pueblo de Dios, pero nunca habían hecho un pacto con Dios. Y qué impresionante, porque la circuncisión era hacer un pacto con Dios. Lo impresionante es que pertenecían a Israel, vivían en Israel, comían del maná, veían la nube, veían el tabernáculo, pero les faltaba la señal del pacto. En otras palabras, estaban cerca de Dios, pero nunca habían comprometido su vida al Señor. ¿Y qué parecido tiene al tiempo de hoy, no? Hay personas que crecieron en la iglesia, nunca han dejado de asistir, conocen todos los cantos que hay, los nuevos y los viejitos algunos, conocen la Biblia, conocen las costumbres, ya hasta se saben, esta es la palabra de Dios, meditaré en ella de día y de noche, haré todo lo que en ella está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Simplemente se lo saben, pero no hay una relación. Nunca han rendido su corazón al Señor. La circuncisión era una marca visible, una marca invisible, no se veía. Y Dios puede haber escogido una marca en la frente, por ejemplo, una marca acá, hay que cortarle una mano es una marca que se ve, pero no, eligió algo íntimo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero pacto no era exhibirse delante de la gente, era una señal entre Dios y el hombre. Y yo por eso quiero hacerle una pregunta: papá, ¿has visto a tu hijo de rodillas? Abrir el cuarto y en vez de estar en el celular, estar de rodillas. ¿Lo habrás visto? ¿Lo habrás visto tener una relación con el Señor? Porque la verdadera santidad comienza donde nadie lo ve. No es aquí en la iglesia donde todos ven, es donde nadie te ve. ¿Cómo está mi corazón? La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Hay personas que parecen muy espirituales delante de todos, pero en secreto viven una vida doble. Y sin embargo, Dios siempre comienza su obra en lo oculto. Por eso es que la palabra del Señor dice que vayamos a la intimidad, cerremos el cuarto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no busca apariencias, Dios busca un corazón sincero. La circuncisión simbolizaba quitar la carne, era cortar aquello que impedía una relación profunda con Dios. Hoy
ya no hablamos de una circuncisión física. El Nuevo Testamento habla de una circuncisión en el corazón. El apóstol Pablo por eso escribió en Colosenses 2:11 y dijo: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano. Por eso es que cuando somos bautizados estamos diciendo: estoy haciendo un compromiso con el Señor, estoy casándome con Él, empiezo una vida nueva en Cristo Jesús. Dele fuerte aplauso al Señor. Colosenses 2:11 dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Gracias, mi hermano. Es decir, Dios quiere cortar aquello que todavía domina nuestra vida. ¿Qué cosas necesitan ser cortadas, mi hermano, mi hermana? Cada creyente debe hacerse esa pregunta: ¿qué necesitamos cortar? Tal vez Dios quiere cortar orgullo, que no lo quieres dejar, la amargura, la inmoralidad. Y si usted recuerda lo que dice la palabra del Señor, todo eso viene del corazón, de dentro de nosotros. Es lo que contamina: la falta de perdón, la envidia, el materialismo, el amor al mundo, la tibieza espiritual, la indiferencia, pecados ocultos. ¿Sabe por qué? Porque no podemos conquistar nuevas bendiciones llevando viejas cadenas. Dios no le podía dejar al pueblo de Israel entrar a una tierra que Él les había prometido si no había circuncisión. Quitar eso que estaba, traían cargando ese pacto que no habían hecho. Es como un agricultor que sabe que para que un árbol produzca más fruto es necesario hacer que podarlo. Y desde lejos parece que cuando están cortando el árbol lo están destruyendo, pero no, lo están preparando para algo nuevo, para una cosecha, para algo que Dios va a traer. Y es lo mismo que hace Dios. Hay temporadas donde Él corta cosas que necesitan ser cortadas, no para destruirnos, sino para producir frutos. Escuche, yo voy terminando. El mayor legado es dejar hijos, escuche, que amen a Dios. Ahora entendemos el verdadero problema de Jueces. Israel perdió una generación, no porque faltaran predicadores, no porque faltara Biblia, no porque faltara templo. Lo perdieron porque dejaron de transmitir una relación viva con Dios. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, esa es la transmisión, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Observe algo: Dios nunca dijo que el pastor les enseñen, que en la iglesia les enseñen, que en la escuelita bíblica les enseñen, que los adolescentes les enseñen, que los jóvenes les enseñen. Gracias a Dios que tenemos eso. No, pero la Biblia dice que esta palabra está en tu corazón, en el hogar, en la familia. Es donde se transmite la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de nuestra vida diaria. La primera responsabilidad siempre es el hogar. La iglesia fortalece, pero la casa forma. La iglesia alimenta, pero los padres lo moldean. Así que una pregunta a los padres, y esto es interesante, porque lo he visto en muchos hogares. Si tus hijos solo conocieran a Dios por lo que ven en tu casa, ¿lo amarían? Si nunca escucharon un sermón, si nunca vinieron a la iglesia y tu ejemplo fuera suficiente, ¿ellos amarían a Dios? Porque muchas veces exigimos a nuestros hijos lo que ellos nunca ven en la casa.
Queremos hijos que oren, pero nunca nos ven orando. Queremos hijos que amen la Biblia, pero nunca nos ven abrirla. Nos ven venir a la iglesia. Eso es muy diferente. Los hijos aprenden con los ojos mucho antes que con los oídos. Recuerdo que escuché de un evangelista que contaba que un niño pequeño imitaba todo lo que hacía su padre. Todo. Y cuando el padre se arrodillaba, y yo he visto eso, ¿qué hacían los hijos? El niño se arrodillaba. Cuando el padre leía la Biblia, el niño tomaba un libro y hacía como que leía también la Biblia. No se lo digo por vanagloria, de verdad, mi hermano, pero me encanta cuando voy a la casa con mi hija, porque mis nietas se ponen a hacer eso. Y el otro día las vi y estaban bautizándose en el nombre de Jesús. A ver, Keren, ahí te voy. Y Keren, no me metiste bien. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares? Nuestros hijos están pensando en eso, o están pensando en el último juego, porque nos ven a nosotros jugando. ¿O qué están pensando nuestros hijos? En el fútbol, porque se emocionan más en el fútbol que en la iglesia. Ya mejor me paro. Los años pasaron con este hombre y ese niño llegó a ser pastor. Ese niño llegó a ser pastor, y cuando le preguntaron qué había pasado en su vida, quién fue su mayor maestro, y él respondió: mi padre, porque lo primero que vi en él fue el evangelio en su vida, y después la Biblia. Qué interesante, ¿no? Y espero que nosotros podamos dejar un legado igual a nuestros hijos. Así que, mis queridos hermanos, no estamos formando solo asistentes a la iglesia, estamos formando la próxima generación de líderes. Aquí están los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros misioneros, los futuros diáconos, las futuras mujeres de oración, los futuros matrimonios que levantarán hogares para Jesucristo. No podemos conformarnos con que nuestros hijos conozcan la historia de Moisés. No, necesitamos que conozcan al Dios de Moisés. No necesitamos que conozcan de David, necesitamos que conozcan al Dios de David. No basta que sepan quién fue Pablo, el grande misionero. Necesitan que tengan una experiencia como la tuvo el apóstol Pablo, aleluya, cuando iba, aleluya, a derrotar a los cristianos. Y no fue a derrotar a los cristianos, fue derrotado por el Rey de la Gloria y sumergido en el Espíritu de Dios. Son los efectos para que despierte. Nuestros hijos no necesitan una religión, necesitan una experiencia con Jesucristo. Póngase de pie. El legado más grande no es una herencia, hermano, hermana, es una fe que trasciende. El salmista escribió: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Entendemos esto? O sea, lo que la palabra del Señor está diciendo es que nuestras generaciones tienen que saber de dónde nos sacó el Señor. No te dé pena decirle a tu generación: yo era un maldiciente, pero Dios me sacó de ahí. Hijo,
quiero confesar algo. Yo le pegaba a tu madre, la maltrataba, y ella estuvo a punto de dejarme, pero un día me hablaron de Jesucristo, y voy a recordar ese día cuando entré a la casa del Señor. Mi vida cambió. Hoy tienes todo lo que tienes porque el Señor llegó a nuestro hogar, a nuestra vida. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y este versículo resume el deseo de Dios. No dice que una generación acumule riquezas para la otra. No. No dice que una generación debe de dejarle edificios y propiedades a otra. No dice que una generación deje fama a otra. Dice que le deje la obra de Dios. Ayer platicaba con mi esposa, y aunque me falta más mensaje, quiero terminar con esto. Había yo escuchado, la verdad no sé mucho, y si me equivoco de algo, perdóneme, a lo mejor usted sabe más. Y hay un grupo, no sé si es un grupo, no sé qué es, pero se llaman Jesse y Joss, algo así, Jesse y Joss. Y este grupo o estos cantantes hablaban de una experiencia que habían tenido con sus padres. Sus padres fueron pastores, pero ellos no decidieron buscar a Dios porque dicen que no recibieron un ejemplo bueno de sus padres, aunque ellos eran pastores. Mi esposa se dio, cuando le hice esta pregunta, no sabía de qué iba a predicar, y se dio la tarea de buscar, y resultó que eso es una mujer y un hombre, y la mujer ahora es lesbiana también, metidas en cosas promiscuas, hogares destruidos, porque una generación no supo transmitirle fe, les quiso transmitir religión. Iglesia Vida Nueva, no debemos de transmitir religión, debemos de transmitirle fe a nuestras generaciones, mostrarles que tenemos al Dios que nos sacó de una pudrición del pecado. Estábamos yendo a la destrucción, pero vino Jesús a nuestra vida. Por eso yo quiero invitarle que cierre sus ojos, y si tiene a su familia, tráigala al altar y dígale: hijo, hija, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas no lo vamos a pagar nunca. Háblele de lo que Él ha hecho en su hogar, en su familia. Transmítales, dígale, traiga a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Dígales: oh, si tú supieras todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares. Oh, todo se lo debemos a Él. Nada de lo que tenemos ha sido porque nosotros hayamos hecho algo. Solamente se lo debemos porque Él lo hizo en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Hable con el Señor, platique con el Señor en esta hora. Hable con el Señor, hable, platique con Él. Hable con sus hijos, con sus